Pero no fue gratis proveer ese regalo. Tu sangre en la cruz, tu sangre derramada por los clavos, por los látigos, la corona. Señor, la muerte misma en la cruz nos dio ese regalo. Nos da esos regalos. Y la salvación es mucho más allá, Señor, que solamente ir al cielo, que ya es mucho. Pero también la salvación significa una vida diferente en ti. Descubrir un Dios poderoso a nuestro alcance. Un Padre amoroso, Señor, que nos guía y nos protege, pero también nos instruye. Una vida abundante. Gracias, Señor, por esta vida que nos das, por tu regalo maravilloso. Y estamos aquí por eso. Señor, no podemos a nosotros mismos salvarnos, ni mucho menos hacernos la persona dichosa y feliz que tú haces. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Ok, hoy voy a hablar acerca del arrepentimiento, pero le puse un tema curioso, le puse un título curioso para que tú lo apuntes, los que apuntan sus títulos para después volverlos a repasar. Le puse así: la vida cristiana sin arrepentimiento es religión. Religión. El concepto de religión se debate siempre, porque la gente dice, bueno, yo no quiero cambiar de religión, por eso no viene a la iglesia o no se hace cristiano. Pero ¿qué crees? La vida cristiana no es religión. Y tú dices, ¿cómo no? Es una de las religiones más grandes del mundo. Bueno, si a lo cristiano, al nombre cristiano, lo pones en muchas religiones, pues se te va a hacer que son todas religiones. Fíjate que la vida cristiana no es una religión, porque por la raíz de la palabra religión. La palabra religión en griego significa atar, ligar. Y tú dices, entonces, ¿por qué se llama religión las religiones? Si no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, hay un sentido en cuanto a la atadura o ligar. Es, en pocas palabras, religión significa el hombre tratando de ligar a Dios, de alcanzar a Dios, de conectarse con Dios. Eso es lo que es la religión. Por eso se basan las religiones en obras. Las obras que yo puedo hacer para ver si alcanzo a Dios, para ver si le complazco a Dios, para ver si me voy al cielo. Por eso todas las religiones que están en el mundo tienen como su fin no el cielo, fíjate, sino las obras. Se basan en las obras. Por eso yo cuando era jovencito, niño, me decían que para ir al cielo, porque en la religión principal aquí en México te enseña que para ir al cielo necesitas ser bueno. Y yo ya de niño ya sabía que no iba a ir al cielo. Pues sí, porque de alguna manera se había hecho cosas malas. Entonces dije, chanfle. Y como sabía que iba a seguirlas haciendo, dije, no, pues no voy a ir. No, pues, ¿para qué me esfuerzo? Y la verdad tenía ese temor, porque me enseñaron religión. En otras palabras, lo que yo sea capaz de hacer. Y yo medía mis fuerzas. Hay gente que se siente muy buena y mide sus fuerzas. Tengo dinero, le ayudo a los pobres, le ayudo a esto. Ah, eso es religión. Sí, yo soy una persona muy religiosa. Bueno, pero si te dijera que la Biblia cristiana no es religión, dices tú, no, ¿cómo no? Tenemos que agradar a Dios, ok. Pero la vida cristiana es al contrario. Es Dios alcanzando al hombre. Es el esfuerzo de Él en ti y a través de ti. Eso se le llama gracia. Cuando la gente no entiende lo que es la gracia, vive en la ley, en el yo tengo que hacerlo. En cambio, cuando tú entiendes a Dios o entiendes que no es religión, dejas de obrar y dices, no puedo. Dice Dios, yo sí puedo. Yo sí puedo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo,
que me fortalece. No es yo, es Él en mí. ¿Ok? Sí, es una brevario cultural acerca de lo que es la vida cristiana. No se basa en obras, se basa en fe, en creer que Él puede trabajar en nosotros. ¿Ok? Se basa en fe de lo que Él puede hacer y será capaz de hacer en nosotros. Por eso es que los cristianos, las iglesias cristianas están llenas de pecadores. Hazme favor. Sí, la gente dice, oye, este ya está de la patada, mira, hace drogas, hace esto, es borracho. Mándalo a una iglesia cristiana. Porque nadie ya le puede ayudar. Él no se puede ayudar, menos nosotros. Mándalo a una iglesia cristiana. Y de repente llega bien transformado. Dice, bueno, entonces para eso son las iglesias cristianas, para los que son como Él. Pero para mí no. Más o menos lo que vivió Jesús cuando Él se presentó y la gente decía, yo no necesito, dijo Jesús, no te preocupes, yo no vino a sanos, he venido por enfermos. ¿Ok? Bueno, la semana pasada prediqué 2 mensajes en 2 domingos acerca de la vida de fe de un cristiano. Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Ok? Mas el justo por su fe vivirá. Esta va a ser la primera parte de la enseñanza, de la predicación. Vamos a hacer un break en 3 horas más. No es cierto. Va a ser en otro domingo, no se preocupen. Así es que vamos a tomar la primera parte de esta enseñanza. Pero vamos a partir de lo que dijimos en aquellas predicaciones que tenía un título, mas el justo por su fe vive. O sea, era una interrogación, un interrogante. Vivimos así, por fe. Y era o es la fe, la manera natural del creyente. No vive por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que palpa, por lo que huele. De hecho, el canto que cantemos aleluya, ¿verdad? Tiene esa connotación de fe, pero una fe dirigida a Dios, ¿eh? Porque hay gente que dice, yo tengo fe que todo cambiará. Esa es una canción, ¿verdad? Yo tengo fe que las circunstancias van a cambiar. Bueno, esto es fe en las circunstancias, fe en el hombre, fe. No, Dios quiere que tú y yo tengamos fe en Él. Confianza plena, seguridad absoluta en lo que Él ha dicho. Que va a pasar, que va a hacer. ¿Ok? Eso es la vida de fe. Pero este versículo dice una verdad que yo voy a tocar ahora, voy a empezar ahora. Esta enseñanza, no sé si me lleve 2 o 3 partes esta enseñanza. La vida cristiana sin arrepentimiento es fe. ¿Por qué? Aquí dice, mas el justo vivirá por fe. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se hace justo uno delante de Dios? ¿Cómo se justifica uno delante de Dios? La justificación es cuando una persona está sin pecado y puede tener acceso directamente a Dios. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sin limpieza, purificación, nadie puede tener acceso a Dios. Bueno, entonces, ¿por qué este versículo dice que los justos vivirán por fe? ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los que se han santificado o los que se han limpiado o los que se les ha perdonado pecados? ¿Cómo es que somos calificados o llamados justos para poder tener un encuentro personal con Dios? ¿Cómo hacemos para ser justos? Para encajar en esa descripción, primero tengo que ser justo o no. Si yo quiero vivir por fe, tengo que vivir, primeramente, ser justo. De eso se trata mi enseñanza. Y si tú vas a describir qué es justo, básicamente es la persona que no tiene pecado. Pero hay una
contradicción aparente, no es contradicción, sino hay un pequeño inconveniente. Romanos, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Hay una escritura que está citando el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. Ok, si yo voy a caminar por fe, primero tengo que ser justo, eso sí quedó claro, ¿verdad? Ok, pero tenemos un problemita. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ah, caray. Entonces, me está, ¿cómo dice? Troleando. Dios me está jugando una broma a mí, porque yo quiero vivir por fe. Yo quiero aprender la vida cristiana que se vive por fe. Pero primero tengo que ser justo. ¿Quién puede ser justo? Dice aquí, no hay ni uno. No hay justo ni aun uno. De hecho, la descripción que sigue obedece a gente que no es justa. Fíjate, ¿qué descripción sigue? Vamos al versículo que sigue hasta el 12. No hay quien entienda. Es parte de lo que es alguien injusto. No solamente tiene pecado, el pecado te ciega el entendimiento. No hay quien busque a Dios. ¿Quién en tu oficina, de tu trabajo, de tu escuela, está diciendo, yo voy a buscar a Dios? De veras estamos. No ves a la gente buscando a Dios, entonces vamos a decir, ah, caray, la vida está llena de injustos, ¿verdad? Porque la descripción aquí de un injusto, alguien que tiene pecado, es que no entiende, no busca a Dios. Sigue, versículo siguiente. Todos se desviaron, y yo creo que Paquita no estaba lejos de la verdad. Todos se desviaron, a una se hicieron. A ver, mujeres, ¿cómo? Así dice Paquita, inútil y que no sé qué. Bueno, la Biblia dice que ahora, fíjate que la palabra inútil, bueno, yo lavo trastes de vez en cuando, no siempre, ¿eh? No me ponen, yo me pongo solo. Pero por ejemplo, la palabra inútil se me viene cuando yo tengo una esponja que ya está usada mucho, ya huele, la lavas y todo y la pones, pero de todas maneras ya está fea, se vuelve ¿qué? Inútil, no la puedes usar. Porque tiene ya además, bueno, se supone que no debemos dejar ya tanto la esponja, ¿no? Pero a veces ya, de hecho, ya ni tiene ni esponja, ¿no? Ya está toda por codos, no vamos y compramos una de 10 pesos. Pero eso se vuelve inútil. En otras palabras, que cuando un hombre, una persona, un ser humano no busca a Dios, se desvía del camino de Dios, Dios no lo puede usar, porque está lleno de pecado. No puede, no, pues dices, ya apestas, ya hueles. Bueno, dice, no hay quien haga lo bueno. Fíjate qué interesante que dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno. El injusto no puede hacer algo bueno. Dice, si regalo mi dinero a los pobres, no es bueno. Si tú vas a Corintios, cuando habla del amor, dice, si yo repartiere mis bienes y los doy a todos y no tengo amor, de nada sirve. Y dice, no tengo amor, de nada sirve. Y en otro pasaje dice, Dios es amor. Entonces, vamos a ponerlo así. Si yo no tengo a Dios, por más obras que yo haga, no sirven de nada. You got it? ¿Capisci? ¿Me entiendes? No sirve de nada, por más cosas que yo haga afuera. Si yo no busco a Dios, no entiendo a Dios, no me puede usar Él y yo me uso solito, no sirve de nada. No sirve de nada, ¿ok? No hay ni siquiera, y remata, no hay ni siquiera uno. Esta era, por eso estaba esta escritura, está citada del Antiguo Testamento. Esta ha sido la condición del hombre y era la condición del hombre hasta
voy a poner un hasta que llegó Jesús a la escena en el mundo. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Si no había ningún justo, y Dios hizo al hombre para que caminara con él, para que Dios pudiera usar al hombre. Y cuando hablo del hombre, no hablo de hombre y mujer, porque ya eso de género, hombre y mujer. No, el hombre es la humanidad. Dios hizo a la humanidad, al hombre, en versión masculina y versión femenina, para caminar con él, para compartir su gloria, para que a través del hombre, él, Dios todopoderoso, Dios invisible, omnipotente, pudiera gobernar la tierra a través de un hombre visible, un hombre conectado con lo invisible. Pudiera gobernar la tierra. A él, en Génesis, dice la Biblia, señorea sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias. Así le dijo Dios a Adán y Eva. Ese era el intento de usarse, de ser usado, no de una manera despectiva, sino de una manera práctica y poderosa, de que Dios pudiera a través del hombre gobernar la tierra. Cuando el hombre pecó, se hizo inútil. Cuando el hombre pecó, volvió a pecar y volvió a pecar y se enfrascó en el pecado de tal manera que salió esa escritura que acabamos de leer: no hay justo ni aun uno. Y ya da la descripción: no hay justo ni aun uno. Y tú dices, entonces, ¿cómo volveremos a ese estado original donde el hombre cumpla su propósito? Donde el hombre pueda caminar con Dios, ver a Dios cara a cara, ser usado por Dios poderosamente, gobernar la tierra en el nombre del Señor. ¿Te acuerdas que Jesús, cuando estaba con sus discípulos, les dice una palabra poderosa? No les dijo un rezo, les dijo una palabra poderosa. Ustedes, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El intento de Dios al llegar al hombre no se le llama religión, se le llama gracia, se le llama misericordia. Él vino porque no había ni uno que pudiéramos ligar con Dios, porque éramos, acuérdate cómo era la fibra, ¿cómo dice Paquita? Inútiles. Un hombre sin Dios es inútil. Puede hacer muchas cosas, pero sin Dios no. Ok, te voy a leer Lucas capítulo 24, versículo 45. Y si, ¿cuándo va a hablar del arrepentimiento? Espérame. Estoy poniendo las bases para que entendamos esto. Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. El versículo siguiente: así les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, versículo, y que predicase en su nombre, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a volverlos a repetir. Acuérdate, el estado original de hombre era justo, podía platicar con Dios, podía ser usado por Dios. El hombre peca, el pecado te distancia de Dios, o distanció a la humanidad de Dios, de tal manera que dijo: no hay justo ni a uno, no. Entonces la estrategia de Dios no es que el hombre brincara más alto para alcanzar a Dios. La estrategia de Dios es que viniera Dios a salvar al hombre. Aquí está el propósito de Dios al venir a la humanidad. No sé si tienes versión internacional, Rosita. Te voy a hacer trabajar un poquito. Desde el 45, por favor. O versión normal.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecería y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. ¿A qué vino Jesús al mundo? A alcanzar al hombre. Pero ¿cómo el hombre puede pasar de injusto a justo? ¿Qué le impide ser justo? ¿Qué dije que tiene la esponja? Bueno, es inútil, ¿pero qué? Pecado. El pecado nos hace injustos. Pero Jesús viene, padece en la cruz del Calvario, para que nosotros hagamos ¿qué? Y recibamos ¿qué? Para que nosotros nos arrepintamos, Él nos perdone y volvamos a la posición original. ¿Ok? Entonces el arrepentimiento se vuelve la clave para que tú te conviertas en una persona justa. El arrepentimiento. Vamos a estar viendo lo que significa el arrepentimiento. ¿Ok? Sí captaron, ¿verdad? La condición del hombre, no hay justicia, no podemos alcanzar a Dios. Además estamos envueltos en pecado, estamos separados de Dios. Dios viene, manda a Jesús y les dice, Jesús, su predicación fue arrepentimiento. Arrepentimiento es la puerta al perdón de pecados. Y el perdón de pecados te lleva a la salvación. No puedes ser salvo sin perdón de pecados. No puedes ser perdonado sin arrepentimiento. ¿Qué necesitaremos entonces para ser justo? Para poder vivir por fe, arrepentimiento. Romanos 2:4. Después lo vamos a ver, si hay tiempo, en una descripción mucho más amplia de la condición del hombre. Romanos 2:4 dice: o menospreciad las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, fíjate, son todos términos que usamos. ¿Sí? La palabra benigno es bondad en acción. Es porque hay gente que es buena, pero buena para nada, no hace nada. Dice, oye, tengo tanto pesar por los niños de la calle. ¿Y qué? ¿Les has ayudado? No, pero me da un pesar. Espérate. Dios no solamente es bueno, es benigno. Él actúa a favor. Él vio la condición del hombre y dice, yo no lo hice para vivir de esa manera, en divorcios, en depravaciones. Yo no lo hice para que estuviera en pecado. Yo no lo hice para que estuviera pues huérfano, para que hubiera abortos, para que hubiera eso. La gente dice y le alega a Dios, pues si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanto? Su benignidad, su amor en práctica, hace 2000 años que empezó a correr. De hecho, desde la antigüedad ya estaba mostrando el sacrificio de Jesús antes a través de los sacrificios. Pero si, bueno, vamos a juzgar quién tendrá la culpa de lo que está pasando en el mundo. ¿Quién crees que tenga la culpa? La gente dice Dios. Y Dios dice, yo te mandé la solución hace 2000 años. Si hace 2000 años ustedes hubieran oído la predicación de Jesús, si ves al principio de la predicación de Jesús, dice, y él recorría todas las aldeas predicando arrepentimiento. Si el mundo se hubiera arrepentido, estaríamos en otra posición. Hoy estamos debatiendo si el aborto se permite o no.
Qué increíble. Y me gustó un meme que dice, el lugar se supone que debe de ser el más seguro del mundo para un ser humano, el vientre de la madre, se ha vuelto el lugar más peligroso. Increíble, estamos debatiendo si es bueno matar a un niño. Bueno, estamos discutiendo, nosotros no lo creemos que sea bueno. Hay gente que sí cree. Y me gusta otro que dice, un huevo de tortuga no sé de qué, que está en extinción, si tú la comes, si tú esto o lo agarras, $2,000 de multa, etcétera, cárcel y no sé qué. Pero un bebé, el mismo gobierno está dando dinero para que se hagan los abortos. Esto es en Estados Unidos y aquí se está metiendo en otras ciudades. Estamos de cabeza. Y si tú te volteas a Dios y dices, Señor, ¿qué hiciste? Dice, mi benignidad. ¿Qué dice? No me lo quites. ¿Te guía a qué? A ver, repítelo. Si tú vives como vives, no le eches la culpa a Dios. Dios te da la oportunidad de que tú te arrepientas. Él te limpie de pecados, te acerques a Dios y tu vida dé un giro impresionante. ¿Sabes que hay gente, aún en las iglesias, que viven y de igual manera que siempre? Nomás la única diferencia es que sí vienen a la iglesia. Y la gente de afuera dice, para ser cristiano como él, para ser cristiano como ella, pues mejor me quedo. Pero no es el prototipo del verdadero cristiano. El verdadero cristiano se ha arrepentido. Y si se necesita arrepentir, se vuelve a arrepentir. Y si vive en arrepentimiento de la mañana hasta la tarde, pero vive disfrutando una vida en abundancia, cerca de Dios, libre del poder del pecado. Porque Jesús ya pagó el pecado en la cruz del Calvario. Su benignidad, su bondad práctica movió. Fíjate, en la Biblia tú vas a encontrar este término, la mano de Dios, el brazo extendido de Dios. En el Antiguo Testamento dice la Biblia, lo saqué con brazo fuerte, con brazo extendido. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento ese brazo se llama Jesús. Ese brazo es Jesús. ¿Por qué? Porque Él tuvo que extender, porque el hombre no puede alcanzar. El hombre en religiones, no, pues ahora vamos a meditar 3 horas, 10 horas. Qué bueno, tu mente se refresca, pero sigues igual. Bueno, un poco pelón. Yo dice, ¿por qué critican la religión? No la critico, les explico. La religión, cualquiera que ésta sea, o cualquier persona que te enseñe que tú puedes alcanzar a Dios, es religión. Lo que te enseña es que Dios te quiere alcanzar, que abras tu corazón, te arrepientas. Esa es la vida cristiana. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Acuérdate, cuando vino Jesús, ¿ya había justos? ¿O no había ni a un uno? Acuérdate que no había ni a un uno, excepto Jesús, ¿verdad? Entonces cuando estaban los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, y se creían muy salsa y todo, pero ni a tomate llegaba, se sentían lo mejor, Jesús les dice, no he venido a llamar a los justos. Sabía Jesús que no había ni a un uno, pero ellos se creían justos, porque no creían que necesitaban arrepentimiento. No he venido a llamar a los justos, sino los pecadores. ¿Al qué? Por lo regular, aquel que siente que lo tiene todo en control, aquel que no le falta algo en este mundo, por lo regular dice, ¿de qué me voy a arrepentir? Es más, los artistas tienen como frase célebre, nunca te arrepientas de nada. Y viven en drogas, en depravaciones, muertes prematuras, pero nunca se quisieron arrepentir. Dice la Biblia que si tú te sientes justo, pues la Biblia dice, no hay justo, a menos que pase por el arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta al perdón de pecados. Perdón de pecados es el acercarte al Dios
que te creó. Al Dios Todopoderoso que hizo un puente. Él hizo el puente entre Dios y el pecador, Jesucristo. La manera de alcanzar ese puente, de pasar ese puente, es por arrepentimiento. Por eso muchas iglesias hoy día cristianas, los cristianos no cambian mucho, cambian ciertas áreas, pero no cambian mucho, porque dice, no les hables de pecado, pastor, porque vas a espantar a la gente. Mira, si no hablo del pecado, no hablo de la necesidad del arrepentimiento, voy a tener puros injustos en la iglesia. Por eso mucha gente que tiene años en la iglesia todavía batalla para diezmar. Dice, ¡ay, sí duele! Pues es porque eres injusto. Pero los justos por su fe vivirán. No se pusieron así como, no te lo dije por ti, pero pues bueno. No, la verdad es que muchas iglesias todas no quieren ofender a la gente. Mira, Dios no quiere ofender, Dios quiere salvar. Pero si tú no sientes que tienes necesidad de ser salvado, eres como aquellos que dicen, yo soy justo. Y el Señor dijo, no hay ni uno, así, no hay ni uno, pero bueno, no vino por los justos, vino por los pecadores. Al arrepentimiento. Al arrepentimiento, ¿ok? Acuérdate, en el arrepentimiento hay perdón de pecados. Cuando te son perdonados los pecados, ¿qué crees? Automáticamente te ganas un viaje a la eternidad con Dios. Se llama vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate qué plusote, ¿eh? No nomás vas a vivir de una manera diferente, sino vas a vivir eternamente en la presencia de Dios. De hecho, por eso muchos cristianos que ya saben esto y conocen y se han arrepentido, le dicen a otros, oye, yo voy a ir al cielo. Ay, sí, tú, ¿cómo estás seguro? Pues sí, la Biblia lo dice. Como ellos no entienden, no hay injusticia, y dicen, no puedes ir al cielo. Necesitas que ruegue por ti. Ánimas del purgatorio, rueguen por ella. Músicos de la banda, rueguen por ella. ¿Sí? Los enterradores, rueguen por ella. Todo el mundo ponen a rogar para ver si tú alcanzas por tanta rogación, tanto ruego, llegar al cielo. No, si tú te arrepientes de tus pecados delante de Dios, Él te perdona, te da vida eterna, te manda a su Hijo, te manda a su Espíritu, ya eres hijo de Él. Cuando te mueres damos gloria a Dios, no porque te fuiste, ¿verdad? Pero sí damos gloria a Dios porque sabemos dónde fuiste. Sabremos con quién estás. Lloraremos, claro que sí, tu ausencia deja un hueco y depende del tamaño también el huecote. Pero vamos a llorar tu ausencia, pero sabremos dónde estás. Pero ese es un pasaje a la eternidad. Y la vida aquí, en arrepentimiento, te da una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuándo fue cuando tú dices, estoy, no estoy, estoy, no estoy? No, de modo que si alguno está, es cuando te arrepentiste. En Cristo, nueva criatura es. Las cosas y las viejas pasaron. Sí, hay que decírselo así a los maridos y las viejas. Las cosas viejas pasaron, 2 Corintios 5:17. He aquí, todas son hechas nuevas. No nomás en la eternidad. Muchos cristianos también dicen, ya me salvo, pero no voy a caminar más para no perder la salvación. No. Si Dios te da salvación eterna, y si se te pierde, entonces no era eterna. Te dio una salvación patito. No, la salvación es eterna en el momento que tú le recibes, que te perdona. Imagínate esa gran salvación. No la tienes que cuidar. Tú sí hiciste algo para ganarla, no. Tú hiciste algo para perderla, no. Dios hizo todo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué sigue después de ahí? Una vida nueva, una vida transformada. ¿Ok? Ya, esta es la introducción.
Es que a veces tengo que llegar a bolitas y palitos para poder que nos entendamos bien. Es que, pues, qué chiste es darles un buen sermón y todo. Ah, sí, ¿entendiste? No, pero bien. No, pues hay que entenderlo. Hay que entender bien, porque de esto se trata nuestra vida. Si alguien, escúchame bien esto, si alguien vive de una manera desordenada, envuelta en pecado, esa persona no vive en arrepentimiento. No ha pasado esa brecha, o pasó un tiempo, pero comenzó a caminar sin arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente te da salvación eterna, te da una nueva oportunidad de vida, que vivas sin las ataduras. Por eso dice, ya no estoy esclavo del temor, ya no estoy esclavo de lo que me ataba, del pecado, de la inmundicia, porque ya lo entregué a Cristo. Él se lo llevó en el Calvario. Ahora ya puedo vivir sin pecado, sin temor, sin amargura. ¿Qué es pecado? Todo lo que ofende la ley divina. Y de alguna manera pues tenemos ese hábito que caminamos, pero ¿sabes qué? Sigue el arrepentimiento como un instrumento para mantenernos, no solamente en esa vida, la vida ya la tenemos, pero para mantenernos creciendo en la nueva vida. Fíjate que el mundo cree que Dios es malo, que Dios es machista, que Dios es intransigente, o sea que no oye nadie, yo voy a hacer lo que voy a hacer y punto. Se tenía que decir y se hace y punto. No, fíjate que Dios no es así. Lejos de lo que el mundo piensa, Dios no quiere castigar al mundo por su pecado. El mundo, el injusto, si no se arrepiente, va camino a la condenación eterna. Y tú dices, y el Señor dice, qué bueno, me caía gordo porque pecaba. No, a lo mejor a ti sí te cae gordo la persona, pero Dios no. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo no había ni un justo, que dio a su Hijo unigénito para que todo, es Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17, también grábatelo, eso lo puedes aprender de memoria. De hecho, apréndetelo de memoria, los versículos de salvación, hermano, porque a veces hablamos una salvación rara, ¿no? Sin versículos. No, habla la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿a qué? ¿Por qué no lo envió a condenar? No sé si te pones a pensar, ¿por qué Dios no envió a su Hijo Jesús y les dio como los profetas? Siempre en las películas, en la televisión nos ponen a los cristianos bien tontos, bien religiosos. Se van a ir al mundo, al fin del mundo se acerca, van a pagar por su pecado. Eso no es la vida cristiana. Aquel que condena a otra persona, ¿para qué condenas al que está ya condenado? Mejor háblale de libertad, de salvación. Y eso es lo que Jesús vino, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. No tiene sentido decirle a un preso, estás preso y te van a dejar ahí. Pues dime algo nuevo, ¿no? Por eso la Biblia, ¿sabes qué? La palabra evangelio es griega. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Dios nos mandó a predicar el evangelio. ¿Qué es? A los presos, apertura de la cárcel. A los muertos, vida. A los enfermos, sanidad. Esas son buenas noticias. Jesús no vino a decir, ándale, por religioso se los va a cargar el payaso. No. Jesús predicó arrepentimiento. Y como hay gente que se sentía muy bueno, pues si tú no crees que necesitas, bueno, los que sí necesitan van a creer. Y por lo regular son los que están ya tocando fondo.
Hay muchos hombres, mayormente hombres, ¿verdad?, que se resisten y todo, pero cuando tocan fondo le dices, acepta a Cristo, acepta a quien tú quieras, pero ayúdame. Llega el momento en que un hombre se quiebra, una mujer se quiebra, y es cuando está vulnerable y puede decir, Señor, ayúdame. Pero cuando estás hecho y derecho y te sientes bien, me llamó la atención algo que dijo un americano, un amigo nuestro, pastor que viene mucho aquí. Cuando una vez estaba predicando y vi un mexicano que venía y dice, mira, me llama la atención el mexicano, dice, son pobres pero orgullosos, mira cómo camino. Yo dije, ay, porque eso es tipo Donald Trump, ¿no? No, lo que pasa es que conocí a otros pobres, pero no son orgullosos. Yo los conocí, fui a Filipinas el año pasado y son gente más pobre que tú y que yo, la verdad. Son pobres, y son las personas más sencillas que te puedas imaginar. Me encantaron los filipinos. Hasta Pacquiao también me caía. De veras, increíble. Pero el mexicano pobre y orgulloso, imagínate. El orgullo. Dice, hasta tenemos dichos buenos, ¿no? El hambre me mata, me tumba, pero el orgullo me levanta. Por eso te dice, acepta a Cristo, métete a las cosas de Dios, porque yo no necesito. Hey, vieja, no le andes contando a los demás, la ropa sucia se lava en casa. Y tienen un montón de ropa. Necesitamos ser humildes. ¿Ok? Entonces es la clave, el arrepentimiento y la conversión. A ver, ¿qué leímos, Juan? 3:17. Fíjate, Hechos 3:19 y 20. Esta es la mecánica de los pasos, podremos decir, para ser una persona justa, acercarse a Dios, tener la salvación, todo eso. No sé si se acuerdan, Pedro estaba predicando el primer sermón que dio después del Pentecostés. 3,000 personas se convirtieron a Cristo, pero antes de eso, ¿qué les hizo a 3,000 judíos aceptar el Evangelio? La enseñanza de Pedro culminó con esto, con esta invitación. Así que, después de toda la enseñanza, el sermón poderoso de Pedro, el capítulo 3, Pedro le dice, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjate, es el Evangelio. Cuando Pedro les enseña que Jesús tenía que venir, morir como murió, pagar ese precio, subir al cielo, resucitar, al final les dijo, para que ustedes se arrepientan, ¿sí? Para que ustedes se convertirse, está hablando de, acuérdate que la característica de un impío, de un injusto, es no querer a Dios. Dice, arrepiéntanse y conviértanse, o sea, vayan a Dios. Una persona que te dice, yo ya me arrepentí y no va a Dios, no se arrepintió. El arrepentimiento trae conversión, trae una vuelta completa hacia otra dirección. Dice, arrepiéntanse. Número 1, ¿qué necesita la persona humana? Arrepentimiento. Tú puedes decir, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, pero ¿realmente te arrepentiste? Número 2, conversión. Ir a Dios, no convertirte, no sé, en un maometano, o no, ir a Dios. Número 3, Él te perdona tus pecados. El único que puede perdonar tus pecados es Dios, porque Jesús los pagó en la cruz del Calvario. Número 4, vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En otras versiones la leí, dice nuevas fuerzas. Hay una secta cristiana que se derivó del cristianismo, pero no es tan cristiana porque vende y usa mucho pues, el negocio del dinero, y esos son brasileños, y usó una frase que la robó al cristianismo, pero está re buena: pare de sufrir.
No son cristianos realmente porque negocian con la gracia, con algo que es gratis. Te dice Dios te sana, pero a poquina con dinero, y Dios te esto, y aquí te el agua de Jordán, ya imagínate, ya la dejaron sin agua, la arena del desierto de no sé dónde, y que la astilla de la cruz sagrada, y te están vendiendo todo, pero tienen una buena frase: pare de sufrir. Cuando tú te arrepientes delante de Dios de todo tu corazón, en verdad dejas de sufrir. Vienen de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Eres aceptado delante de Dios, puedes tener acceso a la presencia de Dios. Y no podemos hablar de muchas cosas que esto significa ahora ya en la realidad, y lo que significó en el Antiguo Testamento. Había una casa de campaña exclusivamente para los sacerdotes en el pueblo de Israel, y que solamente un hombre, una vez al año, podía tener acceso a esa presencia preciosa de Dios. Y sabes, ahora esa presencia hermosa de Dios, cuando Jesús murió en el Calvario, dice que el velo del templo se rajó de arriba abajo. Fue una obra de Dios. Por eso es de arriba abajo, no de abajo hacia arriba. Una obra de Dios que dio acceso a esa presencia que te envuelve, que te hace sentir un hijo de Dios, una persona amada delante de Dios, que te sana las heridas, que te sana tu corazón. No hay palabras para describir ese encuentro con Dios. El versículo que sigue, el 20: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. No solamente llegan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, Jesús mismo llega a tu vida. Yo puedo hacer una pregunta, ya para los locos que entendemos esto, sabemos qué significa. ¿Quién tiene a Jesús en su corazón? Levante tu mano. Los que todavía dudan, ahorita lo pueden recibir. ¿A través de qué? Arrepentimiento. ¿Sí? Cuando estos son los pasos. Pedro lo dijo. Ya te enseñé por qué Jesús vino. Ahora arrepiéntense, conviértanse. Dios les perdonará pecados. Vendrán tiempos de refrigerio y Jesús vendrá a sus vidas. Jesús vendrá a sus vidas. Y vuelvo a repetir: si alguien vive desordenadamente en la iglesia, dentro de la iglesia, o que se dice cristiano, no vive en arrepentimiento. No cultivó la nueva vida, mantuvo su vida pasada. Porque la conversión, buscar a Dios, te lleva al arrepentimiento constante. Segunda de Pedro 3:9. La verdad sí, yo pensé si iba a terminar, pero rápido. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es ¿qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que el mundo se arrepienta. El mundo se arrepienta. Y rápidamente, ¿qué es arrepentimiento? Tanto que lo hemos hablado. Te lo voy a decir en palabras simples. Pesar por el pecado. Un pesar dentro de ti por el pecado. Y un compromiso en tu corazón de abandonar el pecado. Y eso lleva a buscar a Dios. Porque Dios dice: no tolera el pecado. Fíjate que hay una polémica muy grande dentro de los movimientos ahora LGTB, de que nosotros, cristianos, corremos en la calle, ni siquiera en la iglesia, a la gente que tiene esas preferencias. ¿Dónde dice aquí que debemos de odiar? La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí incluye todo tipo de personas. Pero dice que Él quiere que se arrepientan.
de su pecado. Él quiere que se arrepientan de su pecado. O sea, aún mismos cristianos dicen, ¿por qué estamos odiando? No odiamos. Acuérdate, si Dios aún amó al mundo en su pecado, nosotros estábamos siendo parte de eso. Dios nos amó primero. Dice, no le amamos nosotros primero a Él. Él nos amó primero. ¿Quiénes somos no para juzgar o para condenar a alguien que ya está condenado? Nosotros somos para amar, abrazar, restaurar y llevar al arrepentimiento a cualquiera que quiera arrepentirse. El arrepentimiento es un pesar por el pecado. Bueno, ya no hay tiempo, voy a continuarlo en la enseñanza próxima. En Romanos 1, 18 al 32, apúntalo nada más ahí. Hay una descripción de la condición del hombre, del ser humano, que no buscó a Dios, se apartó de Dios. Dios los dejó en una mente depravada o cerrada. Acuérdate, Romanos 1, 18 al 32, ahí encuentra la descripción de la condición del ser humano sin Dios y toda la depravación o degeneración de la raza humana. Ahí enlista muchos pecados que han degenerado la raza humana, pero si tú apuntas enseguida Romanos 2:4, que es un pasaje adelantito, donde dice que su benignidad guía al arrepentimiento. O sea, su amor práctico a través de Jesús, a través de la iglesia. Somos nosotros el amor práctico de Dios. Cuando estás con alguien en la oficina, Dios está queriendo que esa persona llegue al arrepentimiento. Por tanto, al perdón de pecados, a la salvación, a la vida eterna, a una vida nueva. O sea, sí está la descripción, pero también está la solución. En los próximos mensajes voy a estar hablando de 7 frutos o evidencias de un arrepentimiento genuino. ¿Ok? ¿Sí? Eso es muy importante, que tú y yo podamos captar este mensaje, porque si el justo vive por fe, primero necesitamos vivir como justos, ser justos, y no podemos sin arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bueno, ¿por qué no cierras tus ojos y meditamos un momento, unos 5 minutos más, sobre la enseñanza que habló acerca del arrepentimiento como la puerta al perdón de pecados? Tal vez tú no digas, no tengo que arrepentirse. Bueno, ¿sabes que Jesús dijo que el trabajo del Espíritu Santo era convencernos de pecado? Así es que gracias a Dios por su Espíritu Santo en la tierra, porque sin Él el hombre se acomoda tan, no iba a decir tan bien, pero no es tan bien porque vive tan miserable con el pecado, pero se acomoda tanto que no sabe que hay otra manera de vivir, excepto cuando el Espíritu Santo te guía al arrepentimiento, te da convicción de pecado. Yo oro hoy para que el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado. En cualquier área de tu vida, llévale ese pecado a Dios. Si ya eres cristiano, con mayor razón, el pecado estorba la comunión con Dios, pero hay perdón de pecados. Si no eres todavía alguien que está en Cristo, hoy es tu día para decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados, por mi vida, por mi estilo de vida lejos de ti, por vivir en religión y no en una relación contigo. Hazlo. Es más, siempre yo pongo las palabras y las personas lo hacen en su corazón. Hoy yo te voy a decir, tú hazlo. Tú escuchaste un mensaje tan claro acerca del camino a ser justo. Pásalo con tus propias bocas. Lo que sí tiene que ser
dice la Biblia que si confesares con tu boca y creyeres con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la confesión de la boca nos confronta más a nosotros mismos de tener que hablar con un creador que no vemos pero que sí está ahí, y que podemos realmente expresar con valentía nuestro corazón y dile: Señor, yo me arrepiento de mi vida, yo quiero esos tiempos de refrigerio que habla tu palabra. Yo no sé qué significa, yo no sé lo que tienes para mí, pero yo lo quiero. Yo quiero una vida nueva. Yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de mi vana manera de vivir. Dile, habla con Dios, por favor, habla con Dios, porque Él está aquí. Él prometió: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estaré yo. Habla con Dios y dile: Señor, recibe mi vida, mi corazón te lo entrego. Dice la palabra de Dios que viene en tiempo de refrigerio a tu vida, y el Señor Jesús mismo viene a tu vida. Así es que dile: te recibo en mi corazón, te recibo en mi corazón, abro mi corazón a ti para que vengas y seas el Señor de mi vida. Porque ya no estás muerto, ya no estás en la cruz, estás sentado a la diestra del Padre, y mandaste a tu Espíritu Santo para acercarme a ti. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, Señor, lo creo. Por eso cantamos aleluya, por eso damos gloria a Dios por tu benignidad, por tu bondad, por tu expresión de amor más grande, que fue Jesucristo de Nazaret en la tierra. Significó el perdón de pecados para la humanidad. Gracias, por eso podemos cantar aleluya, podemos decir: Señor, con todo nuestro corazón